Con ustedes, el pastor David Ormachea, para presentar el tema de la audición de hoy de Visión para Vivir. La profecía siempre abunda en fascinación, anima, despierta. Presenta en la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad, ni mucho menos para la especulación. Quien especula en vez de interpretar comete un grave error. El libro de Apocalipsis no fue escrito para apaciguar nuestra curiosidad profética. Más bien está repleto de exhortaciones para mostrarnos cómo debemos actuar. Nos alegramos que usted haya sintonizado este programa. Hoy terminaremos con el mensaje que iniciamos en el programa anterior. Juan escribió estas cartas a las iglesias del primer siglo mientras estaba aislado en la isla de Patmos. En vez de hacer un análisis de las cartas de Juan como un documento distante, histórico, lejano, queremos que lo vea con una visión actual y aplicable a nuestra vida de hoy. Y ahora presentamos la segunda parte del mensaje titulado Cartas del Rey en la maleta del cartero. En el programa anterior estábamos hablando acerca de lo que dice Juan en Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu del día del Señor. Yo estaba en el Espíritu. En cada una de las ocasiones que se menciona esta declaración, Juan es transportado mentalmente fuera del presente y levantado a una escena celestial del futuro. Personalmente creo que cuando nosotros muramos también seremos levantados a la presencia del Señor y comprenderemos allí lo que dije en el programa anterior, la declaración de la palabra de Dios que dice que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Porque veremos todo aquel enigma desenredado. Veremos cómo aquel rompecabezas se ha armado frente a nosotros. Y ya entonces podemos comprender lo que Dios quería que conozcamos. Allí estaba Juan entonces. Tenemos que comenzar a juntar las partes de la revelación que él recibió porque estamos nosotros lejanos muchos años. No entendemos todo. Y lo mejor que podemos hacer con mucho cuidado, con mucha delicadeza, es entender algo de la revelación profética juntando las partes. Juan está con el Espíritu del Señor en ese día del Señor. Donde se encontraba oyó una voz potente, como el sonido de trompeta. No olvide su situación. Tal vez caminaba, sentado solo en una roca estaba tal vez, después de caminar por un momento. O tal vez estaba acompañado. No se nos dicen los detalles. Pero oyó una voz como trompeta. Y cuando leo esto me imagino en alguna oportunidad que he escuchado una interpretación del Mesías de Handel. Antes que el coro entre en la parte del Aleluya, cuando suenan las trompetas es estremecedor. Aquel sonido majestuoso movió a Juan. Juan estaba allí solo, recuerde, sufriendo. Y quedó pasmado ante aquella voz. Dios estaba hablando. Debo agregar que Dios nos habla personalmente muchas veces en medio de esas experiencias. Muchas veces en medio de la soledad. Muchas veces en medio de la más seria confusión. Allí nos habla Dios. ¿No es cierto? Su voz la oímos en aquel segmento de tiempo en que tal vez usted ha estado esperando el momento que llegue el cirujano. Cuando ha ido en la camilla. Me ha tocado estar allí. Estar de espaldas en aquella camilla de una sala de operaciones. Y allí en medio del frío y el cuarto blanco. ¿No es cierto que parece que Dios habla allí? Usted allí necesita una voz que le hable, voz como trompeta. Muchas veces he oído de estos ejemplos. He visitado a personas que en medio de la angustia y desesperación han comentado cómo Dios les ha hablado claramente en aquellos días de sufrimiento. Así fue con Juan. En su desolado Patmos, en medio de la angustia, depresión, nostalgia por sus amigos, por sus hermanos, en esa soledad, Dios habló a Juan. Allí estaba aquel gran hombre, ese hombre justo, fiel, ese siervo fiel que ha pastoreado la iglesia en Éfeso y allí en la zona de lo que hoy conocemos como Turquía. Y en medio de la desazón del Imperio Romano, allí donde se llevan a cabo decisiones tontas, malvadas, de un malvado llamado Domiciano. Allí es donde el Dios Todopoderoso habla con su Hijo.
Aprecio las enseñanzas de la palabra del Señor, porque algunos de sus mejores siervos, los más fieles servidores, nunca conocieron lo que en términos humanos llamaríamos éxito, pero sí ante los ojos de Dios. Algunos de ellos fueron oscuros, no personajes públicos, pero Dios les habló. Jeremías fue uno de ellos. Por 42 años ministró y no tiene registro de alguien que haya dicho que estaba decepcionado por el ministerio de Jeremías. Cerca de 4 décadas de fidelidad. Y vive en su solitario, su propio Patmos, como Juan. En caso de que usted se está imaginando un brillante futuro y desea ministrar, debo decirle que tal vez eso nunca ocurra. Tal vez usted está experimentando, como Juan, la desolación, y la experimentará en muchas ocasiones. Tal vez usted, un ser querido, ha servido fielmente al Señor Jesucristo y sus últimos años serán en su propio Patmos. Pero es allí cuando la voz de Dios viene para darnos los más escogidos mensajes que usted nunca hubiera podido oír. Vale la pena preguntarse ahora, ¿cuál es la situación en que se encuentra? Tal vez usted vive momentos de soledad. Vamos, querido, admítalo. Usted va sola en su automóvil. Está sola en su casa. Está solo en su trabajo. Usted me está escuchando allí antes de llegar a su trabajo, en su automóvil. No quiere perder un detalle. Usted tiene su propio Patmos, su soledad, su angustia. Querido, tú que me escribiste, que estás en tu Patmos, 6 meses de abandono de tu esposa, tú y tus hijitos. Comprendo el dolor que vives. Estás en tu propio Patmos. Juan tampoco creyó que después de ser un fiel siervo del Señor iba a pasar sus últimos años en Patmos, solo, angustiado, lleno de nostalgia. No parece que era una pérdida de tiempo, que sea necesario portavoz de la verdad y la obra de Dios haya llegado a ese lugar. Sí, para nosotros, pero no para Dios. Tal vez usted se encuentra en ese lugar. No olvide que Dios nos habla de las más increíbles circunstancias en medio de ellas y nos revela cosas que de ninguna manera hubiéramos podido entender. No olvide que si Dios le está hablando ahora es porque usted es su hijo. La profecía, la revelación, no era para satisfacer la curiosidad de Juan. La profecía divina venía a un hombre amado en medio de su sufrimiento, para revelar verdades acerca del pasado, del presente y del futuro. Vino para que transmita esta revelación a sus hermanos, a aquellos copartícipes del sufrimiento en toda época. Vino la profecía para exhortar, para corregir, para exhortar con dureza a aquellos que están en pecado, para animar a los que sufren, a los que siguen fieles. Y cuando iniciamos un estudio acerca de este libro profético, de esta revelación de Juan, de estas 7 cartas a las 7 iglesias del primer siglo, ni por un minuto piense que es nuestro anhelo ni el de Dios satisfacer curiosidades proféticas. No es para poner nombres y apellidos, sino para animar, para exhortar, para consolar, para aquellos, tal vez como usted, que se hallan en medio del sufrimiento, para que reciban ánimo y esperanza en el Dios Todopoderoso, el Dios de Juan, el Dios suyo, el Dios mío, que nunca se olvida de sus hijos. La profecía de ninguna manera fue escrita para satisfacer la curiosidad de aquellos caprichosos intérpretes de la profecía. La profecía fue escrita para traer a nuestra vida una revelación, no solamente para que conozcamos y satisfagamos nuestra curiosidad acerca del futuro, sino para que aquella enseñanza profética nos lleve a vivir una vida cercana a nuestro Dios. Tal vez Juan, en medio de su sufrimiento, no podía comprender por qué estaba sucediendo todo esto en los últimos años de su vida. Dios nos habla precisamente en aquellos momentos difíciles. Es allí donde Dios nos habla las más grandes verdades. Oyendo la voz de Dios, descubre que Dios le está encomendando una comisión. Tal vez eso es lo que está ocurriendo, igual lo que ocurrió con Juan. Dios quiere que Juan haga algo. Él quiere que usted haga algo. El versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves.
El Señor le pide que escriba un libro y luego le pide envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Note ahora que este libro no se origina en el pensamiento de Juan. Viene de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo y luego a través del lápiz de este apóstol en tribulación. Apóstol en tribulación. Y para luego llegar a cada una de las iglesias primitivas, y no solo allí, sino luego a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Pérgamo y la Odisea. Estas iglesias tal vez no son tan conocidas para nosotros, porque tal vez no conocemos ni en el mapa dónde están ubicadas. Ellas se encuentran en una ubicación geográfica circular. Eran iglesias conocidas muy claramente por Juan, quien había ministrado en una de ellas por años. Ellos son los recipientes de estas cartas. Ellos inicialmente. Luego nosotros, para todas las generaciones, porque estas cartas fueron preservadas milagrosamente por Dios, para que usted y yo las entendamos. El Señor le dice a Juan que escriba y que entregue estas cartas a las iglesias. En otras palabras, Juan, tú eres el cartero de Patmos. Tú debes enviar estas cartas y encárgate que ellas sean recibidas por cada una de las iglesias a quienes estoy escribiendo. La pregunta que viene inmediatamente a la mente es ¿por qué Dios decidió escribir a estas 7 y no otras? ¿Se ha preguntado alguna vez usted aquello? ¿Por qué Dios no decidió escribir a Filipos? Filipos, ¿por qué no? ¿O por qué no a Corinto? Corinto necesitaba escuchar de Dios. ¿O por qué no Berea? Para animar a los hermanos de Berea, conocidos por su amor y celo por las Escrituras. ¿O por qué no a Roma? Tal vez era mucho más significativo, más significante que las designadas. ¿Por qué Esmirna, Tiatira y Pérgamo? Bueno, aquí es cuando viene la primera tentación a espiritualizar el libro de Apocalipsis, y tendremos muchas otras más durante el transcurso de este estudio. La mayoría de los escritores evangélicos que usted lee y que comentan acerca de este libro, le dirán que estas 7 iglesias, escuche con mucho cuidado, le dirán que estas 7 iglesias representan 7 estados o 7 etapas que vivirá la Iglesia Universal a partir del Nuevo Testamento. Eso es lo que dicen algunos. No estoy de acuerdo con aquello. Ellos dicen que ellas modelan esa condición espiritual de esa era. En otras palabras, es la idea de que estas serían 7 etapas consecutivas de la vida de la Iglesia, que la vida espiritual a través de las eras se irían conformando al modelo presentado en estas cartas. Y para ayudarles un poco debo decirles que la iglesia de Éfeso, y que estudiaremos en estos días, fue una iglesia con ortodoxia. Fue una iglesia sólida. Es descrita como una iglesia firme, una iglesia inexorable. No era una iglesia cualquiera. La iglesia de Éfeso fue una iglesia con ortodoxia, sólida, firme. Se paró con firmeza por la verdad, pero tenía una gran debilidad. Esta estaba en su intimidad con el Señor, su primer amor. Ellos habían perdido aquella intimidad. De alguna manera se hicieron estériles. Aquellos que quieren interpretar esto como si fueran eras o etapas que viviría la Iglesia, le dirán que la carta a la Iglesia de Éfeso es la profecía de lo que ocurriría en la época apostólica. Durante esta época hubo fortaleza. La Iglesia demostró su fervor. Durante esta época la iglesia se puede describir como una iglesia con una fe firme en Jesucristo. Así que le dirán que la iglesia de Éfeso correspondería a esa etapa y que después vino entonces un tiempo, a pesar de su fortaleza y fervor, habría llegado a ellos un tiempo de esterilidad. Y luego aquello le llevará a una interpretación de la segunda iglesia y le dirán que la iglesia de Esmirna, la cual fue una iglesia sufriente, le dirá entonces que el período post-apostólico era del estilo de la iglesia de Esmirna, sufriente, apesadumbrada, una iglesia lastimada, una iglesia quebrantada, una iglesia dolorida. Siguiendo con esta línea, la iglesia de Filadelfia, según estos intérpretes, era una iglesia con una gran puerta abierta, con grandes oportunidades, un maravilloso alcance del Evangelio, y ella representaría la época anterior a la nuestra. Finalmente, nuestro tiempo en particular, según esa interpretación de algunos, estaría representada por la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia,
orgullosa, comprometida con patrones mundanos. Pero personalmente, déjeme decirle la verdad, pienso que esta interpretación tiene la tendencia a forzar las Escrituras, y tengo mis razones para pensarlo. Aunque existe algo de verdad, el tratar de interpretar de esta manera es forzar la verdad. Por ello tengo algunas razones para no creer que están acertados quienes interpretan las cartas a las iglesias en Apocalipsis como si éstas representaran eras o etapas de la vida de la iglesia. Y la primera de las razones por la que no estoy de acuerdo es que usted encontrará iglesias de cada uno de estos tipos en todos los tiempos, no solamente en ciertas épocas. En el primer siglo hubo iglesias frías. También hubo iglesias fuertes. En el primer siglo hubo iglesias con gran ortodoxia. En nuestros días existen iglesias frías. En nuestro siglo han existido iglesias fuertes con gran ortodoxia. Así que este tipo de iglesia puede estar en cada época. Ha existido y existirán iglesias como la de la Odisea o como la iglesia de Éfeso o la iglesia de Filadelfia. Siempre existirán. Así que por esa razón no creo que debemos interpretar las Escrituras pensando que las iglesias de Apocalipsis significan las diferentes épocas que vivirá la iglesia. Y quiero darle otra razón. Nosotros creemos en la inminencia de la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo la primera, la segunda iglesia en esas etapas podrían creer en la inminencia si faltaban todavía 5 etapas más de la vida de la iglesia? O nosotros mismos. Todavía nos faltan etapas. ¿Por qué pensar de que la venida de Cristo es inminente? Existe un relato mitológico de los griegos que habla de una criatura que le encantaba matar a sus víctimas. Para hacerlo tenía una cama. Si la persona era más pequeña, estiraba a su víctima hasta que mida igual que la cama. Las estiraba hasta que morían. Si su víctima, en cambio, era muy grande, le cortaba la cabeza o las piernas. Así es como algunos intérpretes con estas ideas intentan interpretar las Escrituras. Comienzan a estirar sus conceptos y los estiran hasta que encaje en su interpretación, sin importarles si terminarán diciendo la verdad o estirándola tanto que se convierte en una mentira. O si es tan grande el concepto, entonces lo cortarán en cualquier lugar para que encaje en lo que creen. Amigos, esa es una manera errónea de observar las Escrituras. Hoy mismo existen iglesias que podrían encajar en cada una de las categorías. Existen vidas que se están viviendo tal como se describen estas iglesias. Por lo tanto, no creo que sea apropiado creer que estas iglesias representen etapas de la vida de la iglesia. En el versículo 12 dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él y vio 7 candeleros de oro. Había 7 de esos candeleros y en el versículo 13 vio a alguien parado en medio de los candeleros, por lo que nos da la idea que eran candeleros grandes. La primera idea que tuvo de lo que vio fue que era un ser humano que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies. Dice que el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esta no es una descripción para que un artista lo dibuje, sino para que nos imaginemos lo grandioso de Dios. Debo confesarle que envidio la experiencia de Juan. Me encantaría poder describir lo que vi, pues no hay manera de proyectarlo y hacer justicia a la visión. El versículo 17 nos muestra a Juan con la respuesta adecuada a la visión que tuvo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Cayó rendido ante el Hijo de Dios que se presentaba ante él, y 2 razones para creer que era Dios. El versículo 17 dice, yo soy el alfa y la omega. Versículo 8 dice que el Señor dice, yo soy el alfa y la omega. No es el Padre. El versículo 18 dice que estuvo vivo y murió. Es el Hijo de Dios vivo y murió. Allí tenemos al Hijo de Dios apareciéndose a Juan. Jesucristo le pide a Juan en el versículo 11 algo concreto. Le pide que escriba sobre las cosas que has visto, capítulos 1 al 3. Luego quiero que escriban las cosas que son, capítulos 4 al 5. Luego las cosas que han de ser, en los capítulos 6 al 22. Este es el bosquejo inspirado del libro y por eso es el mejor de todos. Ahora, después de preguntarnos quién sería el que se paseaba por entre los candeleros, nos preguntamos por los candeleros y ahora las estrellas. No tenemos que imaginarnos una respuesta, pues la recibimos en el versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Por qué pide a los ángeles si quiere que las iglesias lean la carta? Probablemente tiene en mente a los líderes que son responsables de presentar la iglesia del Señor. Ahora quisiera que note 3 cosas importantes. Primero, que Cristo todavía está en el centro de la iglesia.
La palabra de Dios dice que Él construirá su iglesia y que el infierno no prevalecerá contra ella. Cristo es el centro, es quien tiene la autoridad, Él es el responsable. Él tiene la obligación de mantener a su novia con vida, aunque por un momento ella sea infiel, aunque por un momento actúe con debilidad. Él es el centro, y no solo de la iglesia como organismo, sino de cada creyente como parte de su iglesia. El segundo factor que quiero que recuerde es que en todo estudio Dios todavía habla con autoridad y su mensaje es confiable e inerrante. Quien escribe es el que tiene las 7 estrellas, dice. Quien escribe es quien anda en medio de los candeleros de oro. Quien es el alfa y la omega, el principio y el fin. Esta no es palabra de cualquiera. Esto no son ideas de Juan. Es el Hijo de Dios, el Señor de su iglesia, quien habla con autoridad. El escritor de Hebreos dice que su palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y que conoce aún las intenciones de nuestro corazón. El tercer factor es que hoy pocos caen a sus pies como muertos en adoración y humildad. Vivimos en días muy distintos. Primero, todavía Cristo sigue siendo el centro de la iglesia, espero que así lo crea. Segundo, en todo estudio Dios todavía habla con autoridad. Tercero, hay pocos que caen a los pies del Señor como muertos en adoración y humildad. Vivimos en día en que la gente no cae como Juan, en honor, en humildad ante la revelación divina. Muchos siguen orando con la actitud de los fariseos, pensando cuán rectos son, en vez de cuán pecadores realmente son. Nos olvidamos que Dios conoce todo y que nada podemos ocultar de Él, ¿no es cierto? Nos olvidamos de tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nos encanta ser independientes de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando los mandatos de Dios van contra nuestros deseos. Allí nos encanta ser independientes de Dios y decir, déjame tranquilo, Señor, yo voy a tomar mis decisiones. Pero también nos encanta gritar a todo pulmón, con toda la fuerza. Gritar por auxilio cuando las cosas nos salen mal y no encontramos la salida. Querido, querida, no olvide lo que el Señor nos está enseñando y lo que nos enseñará en los próximos días cuando sigamos examinando estas cartas. Pero primero quiero que recuerde estas cosas importantes. Cristo todavía sigue siendo el centro de la iglesia y lo será por siempre y para siempre. Segundo, todavía la palabra de Dios habla con autoridad, como Cristo habló, y tenemos que obedecerla. Y tercero, pocos caen a los pies como muertos en adoración y humildad. Hagámoslo nosotros ante el Rey, el Alfa y Omega, nuestro Dios Todopoderoso. Seamos humildes. Cartas del Rey en la maleta del cartero. Es el título del primer mensaje de esta serie. No analizaremos todo el último libro de la Biblia, sino haremos un estudio de los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Estamos guardando los segundos finales del programa de hoy para un comentario final. Pero primero queremos recordarle nuestro deseo de ayudarle en su crecimiento en la vida cristiana. Para cumplir ese propósito, los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea escriben libros con temáticas que pueden servir de mucha ayuda. La búsqueda del carácter maduro, cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, el despertar de la gracia, una fe sencilla, la esposa de Cristo, cartas a mi amiga maltratada, para matrimonios con amor, una puerta llamada divorcio, cartas al joven tentado, tesoros de intimidad, sexualidad con propósito, conoce usted a su esposa y conoce usted a su esposo, son los libros que están disponibles para usted. Visite nuestra tienda en internet en www.visionparavivir.org. Allí encontrará productos que le ayudarán en su crecimiento en la vida cristiana. Si lo desea, provéanos su dirección electrónica para enviarle información de nuestro ministerio. Si usted desea adquirir la serie completa que se titula Cartas a las Iglesias, Lecciones Perennes para el Cuerpo de Cristo, está disponible por un donativo de $30. Son 20 programas en 10 discos compactos. O si desea solo un disco compacto con 2 programas, envíe $6. El costo no incluye gastos de envío. Llame al 1-800
89Vivir. Es 1-800-898-4847. Por una ofrenda generosa, le enviaremos el libro Cuando se atraviesa tiempos difíciles por Chuck Swindoll. Hoy mismo envíe su ofrenda y solicítelo. Y ahora, una vez más, vuelve con nosotros el pastor David Ormachea. Algunos de ustedes están buscando la mejor forma de tener seguridad para su futuro, ¿no es cierto? Yo no sé qué está haciendo, pero la Escritura nos indica que podemos vivir seguros. Deténgase. Es mejor que escuche la voz de Dios. Es mejor que ponga su atención a lo que la Biblia, que es palabra de Dios, tiene que decir sobre su futuro. Es mejor que haga lo que la Biblia dice. Le aseguro, amigo, no saldrá defraudado. Dios tiene la capacidad de revelarnos lo que necesitamos porque Él conoce todas las cosas. Además, le advierto, tenga cuidado con las interpretaciones proféticas. No crea que si alguien le dice algo que suena lógico, eso es todo lo que necesita saber, porque eso es lo que la Escritura enseña. Mejor asegúrese que su confianza en el futuro tiene un fundamento real. Algo que le dé confianza no en palabra de hombre, sino en palabra de Dios. Si toda confianza en el futuro depende solamente de lo que usted piensa o alguien le dice, está perdiendo su tiempo. Pero si usted escucha la palabra de Dios, cree lo que Dios dice y hace lo que Él manda, tendrá que venir primero ante Él y humillarse. Y si nunca ha conocido a Jesucristo como Salvador, venga a Él ahora, no siga en su búsqueda. Jesucristo puede ser hoy su Salvador. Si es que usted así lo desea, lo pide, tendrá asegurada la vida eterna junto a Él. Acompáñenos en el próximo programa cuando continúe nuestro estudio de Apocalipsis con los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea.